Sea bienvenido a la casa de Dios, hermano, amén. Venimos con objetivo de aprender, amén. Y este día vamos a seguir aprendiendo de la santa y bendita palabra. Hermanos, les felicito por poner esa disponibilidad de poder seguir aprendiendo, amén. Y hoy vamos a aprender, hermanos, ahí está, vamos a hacer una recopilación para los hermanos que nos ven también y que están pendientes en las redes sociales y en otros países también les saludamos, hermano, amén. Vamos a ir a la palabra. Antes vamos a ir a la palabra de Dios. Busca conmigo Juan capítulo 1 versículo 17. Juan capítulo 1 versículo 17. Cuando usted lo tenga, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 1:17 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, damos gracias por este remanente fiel que Iglesia Rescatando el Cautivo mantiene, Señor. Dales una doble porción, Padre. Bendíceles en el nombre de Jesús. Y queremos hoy, Señor, que nuestra mente, Padre, pueda ser receptiva a tu palabra. Porque ahora, Señor, venimos a hablar de tu palabra, Señor. Y también, Señor, bendice a los, por medio de las redes sociales, nos están alcanzando también, Señor, a ver. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomarse su asiento. Hermano, vamos a recopilar rápidamente para que usted se recuerde del miércoles pasado. Ahí están, mire, las dispensaciones. Dijimos que la dispensación son tiempos que Dios habla al hombre. Y ahí está, hermano, la imagen anterior, hermano. Ahí está la dispensación primera que podemos observar. Ahí dice, número 1, la inocencia. Número 2, la conciencia. Número 3, el gobierno humano. Número 4, la promesa. Número 5, la ley. Número 6, la gracia. Y número 7, el reino milenial. Amén. Ahí lo tenemos. Amén. Son 7. La pregunta que hizo el pastor Angelito fue acerca de la ley, y ahí nos quedamos en la ley. Amén. Nos quedamos en la ley. Ahora vamos a ver la gracia, y si se puede, vamos a ver el reino milenial y un aspecto, hermano, que es la tribulación. Ahora bien, voy con algo bien importante. Hermano, para pararme aquí, no créanme que no me vengo a parar solo por pararme. Yo estaba orando un día de estos, 3 de la mañana, en mi horario matutino, mi oración matutina, y yo pregunté al Señor, ¿por qué en la iglesia Rescatando al Cautivo, y estoy hablando de aquí de los medios y también de ustedes, ¿por qué aman la palabra? ¿Por qué la aman? La atesoran, vienen, se rebuscan, vamos a hacer un examen, vamos a comer pan con pollo al final, vamos a hacer algo. Y me dijo el Señor, no me lo dijo por audible porque sería mentir. En mi conciencia me dijo, es que mi padre, la sierva, la pastora Marjorie, tuvo un buen maestro, el pastor Lisandro Borges, uno de los mejores exponentes. La Universidad Luterana acá en El Salvador ha expuesto 3 exponentes fuertes en El Salvador. Número 1, el doctor Mario Vega. Número 2, el doctor Lisandro Borges. Y el 3 no se lo voy a decir porque no es chambroso. Ya estaban ahí esperando. Ustedes también son abogados, ¿eh? Ahora bien, orando, hermano, a las 3 de la mañana me dijo, ahí hay base. Felicito a usted, hermana, que tiene desde que yo la conozco, tiene esa actitud de aprender, y no solamente, sino de dar. Dios la bendiga.
Igual, hermano, su esmero de ponerse aquí y poder estar cantando, hermano, la felicito, hermano. Amén. Lo hace con todo el amor. Y eso, hermano, miren, y eso Dios lo está viendo. Los pastores acá que me acompañan también, ¿verdad? Hermano Arturo, que ha sido uno de los mejores para mí. Él no me va a enseñar Biblia, fíjense, pero me da el ejemplo de servicio. Y cuando él se pone, hermano, y se pelea con todas esas viejitas que tiene ahí donde va él, ¿verdad? Son macheteras las viejas, son cuchilleras también, hay que tener cuidado. Cortar el café, a mí me enseña bastante. Ahora bien, vamos a introducirnos y yo quiero que ahora me abra la mente y ponga mente receptiva. Hermano, ponga esto. Hay versículos bíblicos. Lo voy a volver a repetir. Hay versículos bíblicos que solo son para la tribulación. Hoy vamos a ver algunos de los versículos en el contexto de la tribulación, porque la gracia, la tribulación y el milenio están unidos. En el contexto inmediato, por ejemplo, pastor, voy a decir algunos textos y si se puede lo interpretamos. Romanos 10:9 para la tribulación. El Padre Nuestro para la tribulación. Las bienaventuranzas para la tribulación. El capítulo 24 de Mateo para la tribulación. El capítulo 12 de Daniel para la tribulación. Y esos textos ahora los vamos a interpretar por medio de la tribulación. Cuando un pastor sube y saca el texto fuera de su contexto, él está diciendo su pretexto, pero no ha interpretado la palabra. La palabra dice en Juan 17:17, santifícame en tu verdad. Tu verdad es la palabra. Debemos de amar la palabra, hermano, añorar la Biblia, desear la palabra, escudriñar la palabra, y ahí vamos a encontrar el éxito de nuestra congregación, hermano. ¿Cree usted que yo, estos señores que ando allí, si el pastor Nelson anda por 68 años, el pastor Arturo anda por 68 también, entre los dos hace 1100 años? Ay, digo yo, ¿usted cree, hermano, que andarlos a ellos sería para un joven? ¿Sabe qué, hermano? ¿Saben? Y conectamos por la sabiduría. Porque un viejito cacaraca que no me va a hablar palabra, yo conmigo no va, hermano. Pero ellos no hablan palabra. Por eso dice, santifícame en tu palabra. Amén. El Padre Nuestro es para la tribulación. ¿Por qué es para la tribulación? Lo vamos a definir en estos puntos. Uno, Mateo es para los judíos cristianos. Póngale uso. Mateo es para los judíos cristianos. Lucas es para los griegos. Marcos es para los romanos. Y Juan es para todo el mundo. Oiga bien, entonces en Mateo, capítulo, ¿a dónde está el Padre Nuestro? Yo creo que está en el capítulo 6. El Padre Nuestro está en el capítulo 6. Vamos a dar un panorama. Si usted puede interpretarlo en la casa, lo va a hacer. Pero yo voy a darle los pincelazos de la tribulación. Ahora, póngame cuidado con esto. ¿Qué es la tribulación? La gracia, ¿a dónde termina, hermano? En la tribulación. Pero todavía, todavía no hemos sido arrebatados. Porque la iglesia es arrebatada. Cuando la iglesia, ojo con esto, cuando la iglesia es arrebatada, surge la tribulación y son 7 años. La tribulación es la semana 70 de Daniel. Ahorita estamos en la semana 69 porque fue un stop. La semana 70 es la tribulación. ¿Por qué usted, hermano, el Padre Nuestro es para la tribulación? Porque lo dice. Veamos, si lo leamos literal, no lo vamos a comprender. Pero si lo vemos, hermano, ojo, si lo vemos y lo escudriñamos, lo vamos a entender. Miren cómo inicia. Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo quiero preguntarle a usted ahora. Sabemos, hermano, que los judíos no creen en Jesús. ¿Lo sabe usted?
dos cabezas. ¿Lo sabe usted? Los judíos ahorita no creen en Jesús. No creemos en Él. Por eso es que la tribulación es un trato específicamente para el judío. Y para los cristianos que no aceptaron a Cristo y no se les dio fruto. Fíjense que una hermana llegó a la iglesia y me dijo: pastor, me dijo, hoy soñé que yo me quedaba después del arrebatamiento y vi, me dijo, dragones, vi serpientes, me dijo, ¿qué hago? Me dijo, y se me vino a la mente y le digo, ya me regaló el tema para otro día. ¿Cuál, pastor? Me dijo. Y yo hice un tema que se llama Por si te quedas en la tribulación, ¿verdad? Vas a tener que limpiar, ¿verdad? Vas a tener que andar con el anticristo, ¿verdad? Vas a ver a la suegra real. Y yo dice yo, entonces pastor me dice, por si nos quedamos, la iglesia tiene que comprender que estamos a punto que sea arrebatada. Oiga, hay señales. La Trinidad satánica, anote esto, Trinidad satánica. ¿Quién es la Trinidad satánica? Es una copia barata de la Trinidad original de la Biblia. La Trinidad satánica, Satanás imita al Padre, el falso profeta imita al Espíritu Santo y el anticristo imita a Jesús. Trinidad satánica. Oiga, ponga este dato. Si el Espíritu Santo le preparó el ambiente a Jesús en esta tierra, ¿quién le va a preparar el ambiente al anticristo? El falso profeta. Y en Tesalonicenses dice que el espíritu del falso profeta ya está. ¿Y dónde va a encontrar usted el espíritu del falso profeta? Voy a decir nombres, perdónenme. No sé si decirlos en El Salvador o decirlos en el extranjero, pero en el extranjero tenemos un señor que se llama Cash Luna. Allá tenemos un señor que se llama Maldonado. Y ahí viene en el material que estoy dando ahorita. Señores que están diciendo mentiras y que no son bíblicas. Por eso, hermano, yo digo fíjense que la iglesia rescatando al cautivo sería blanco de falsedad, fíjense, pero tiene fundamento. No entra cualquier hermano a darles mentira, y ese es un buen punto, hermano. Sigan así. Ahora bien, el Padre Nuestro dice: Padre Nuestro. ¿Qué ha perdido los judíos? La paternidad de Dios. En la tribulación, ellos van a decir Padre Nuestro y se van a dedicar, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Miren, la paternidad. El Antiguo Testamento, si usted lo lee de Génesis hasta Malaquías, usted no va a encontrar ningún texto que le hable, que le diga a la gente Padre a Dios. No hay. Solo en el Nuevo Testamento tenemos, y solo hay 3 veces que se le dice Padre en la Biblia: Padre de creación, Padre de todo, Padre de los espíritus y Padre de los nacidos de nuevo. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice: a ustedes les di potestad de ser hechos hijos de Dios cuando lo recibimos. Solo los 3: Padre de creación, Padre, hermano, de los espíritus y Padre de los que han nacido de nuevo. Pregunta de examen: ¿han nacido de nuevo los judíos? Algunos. O sea, estoy hablando de los que se van a quedar en la tribulación, porque estamos viendo la tribulación y el Padre Nuestro. Lo van a tener que aceptar. Ya va a ver. Los judíos. Es que el pastor Nelson está hablando de judíos cristianos, y ellos hablan de Jesús. Ellos pueden ser raptados, porque ya vamos a ver la clave. Ahora ven: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero no. Padre Nuestro mire la otra parte, y esta parte póngale sabiduría. Santificado sea tu nombre. En la tribulación,
hablando de la tribulación, hablando de los judíos, para ser salvo, ¿qué se necesita, pastor Arturo? ¿A quién? Oiga, recibirlo a Cristo. Oiga lo que dice: santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre santificado? ¿Cuál? ¿Y si los judíos no creen en Jesús? Por eso es que la tribulación, hermano, van a tener que creer en Jesús. Si esa pescosada de 7 años de tribulación, hermano, no va a ser fácil. Oiga, entonces, miren lo que dice. Vean lo que dice. Ténganlo ahí, tenga ahí el verso. Miren, veamos el nombre. Anote el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Miren lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18 está hablando del nombre de Jesús. Miren lo que dice Juan 3:18. Dice: el que en él cree, lo que dice el hermano Arturo, no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, y hay una coma, porque no ha creído en el nombre. Ahí está la cara. Ustedes van agarrando el contexto del Padre Nuestro en la tribulación. Entonces, en la tribulación, hermano, van a tener que confesar el nombre de Jesús. Por eso que el Padre Nuestro va dando detalles de la tribulación. Porque el que el que no confiese que Jesús es el Señor es condenado. El que confiese que Jesús, nosotros cuántos sabemos que Jesús es nuestro Rey, hermano. ¿Cuántos estamos salvos, hermano? Denle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Oiga, santificado. Entonces el nombre que es santificado en la tierra, en la tribulación, es Jesús. En la otra parte, oiga lo que dice: venga tu reino. ¿Cómo le gusta eso, hermano? Mire, dice: vosotros pues oráis así: venga tu reino. ¿Cuál reino? Reino de Dios. Pregunta de examen. No, pregunta de examen. En la Biblia usted va a encontrar reino de Dios, reino de los cielos. Otra vez, reino de Dios, reino de los cielos. ¿Es igual, pastor? No. Reino de Dios, lo que dice el pastor Nelson, es milenio. Reino de los cielos es Jesús cuando vino a la tierra, y ahora ¿quién nos gobierna? Jesús. Tenemos un reino espiritual. Usted no está ahí sentadito porque quiere. Usted lo ha traído Dios, hermano. Jesús de Nazaret. Usted se ha sujetado al reino espiritual de Jesús. Esa fue la palabra que trajo Juan el Bautista. ¿Y cómo dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos, dijo, no dijo de los cielos, se ha acercado. Era el arrepentimiento. Entonces el reino de Dios es milenio. Porque el reino de Dios en la Biblia es milenio. Y el reino de los cielos es el gobierno espiritual que usted tiene. Porque usted, el pastor Arturo me dice a mí muchas veces: mire, y eso moral va que lo inmoral, esas cosas es porque estamos sujetos a un gobierno. Si usted no está sujeto a un gobierno espiritual, hermano, yo le puedo decir ahora esta noche, y perdónenme, usted es un mentiroso. ¿Ya? Mire, ¿sabe quién es los pajeros? Pajeros no es una mala expresión. Pajeros en el reino, allá por el siglo XIV o XV, el rey no tenía Facebook, ni Twitter, ni TikTok. Entonces los reyes se quedaban todos tristes, pero tenían pajeros. ¿Y qué era un pajero? Era un bufón. Cuando subía el pajero, el rey estaba así, con cara de limón, cara de petateñado. ¿Ha visto los petateñados? Los que a todos han visto que vienen del escalón, pues eso el hermano Nelson viene de ahí. Pero ya, el petateñado, cuando lo orina el niño, queda todo aturrado, hermano, todo, vea de la cara a su vecino. Entonces, hermano, cuando estaba el rey todo así, entraba el famoso pajero y le decía al pajero, le decía a la gente: mira, el rey está triste. Entonces
entonces le daban mentiras. A eso le llaman pajero en el siglo XVI. No es una mala palabra, ¿verdad? Entonces, si usted, hermano, no se deja gobernar por el Espíritu, cuando dice, ojo con esto, porque es pregunta exacta. El reino de Dios dijimos que era exacto. Y el reino de los cielos, gobierno de Dios o gobierno de Jesús. ¿Verdad? Yo me sujeto a un gobierno espiritual. Ahora bien, venga tu reino. ¿Cuál reino, hermano? El milenio. Si en la tribulación, hermano, necesita que venga el milenio. Oiga bien, hágase tu voluntad como en los cielos, así como en la tierra. Vamos a ver, mire, todo si usted lo mira literal, no le va a encontrar el sabor. Miren esa parte que van a confesar en la tribulación los del Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día. Miren, si lo tomamos literal, ¿qué va a pensar usted? Comida. Pero Jesús está diciendo otra cosa ahí, misterio. Capítulo 6 de Juan le dijo 60 versículos para decir eso, para enseñarles eso a los judíos. Le dijo a los judíos, yo soy el pan nuestro, yo soy el pan de vida, el que coma no va a tener hambre y va a tener vida eterna. Así le dijo el Señor a los judíos, yo soy el pan de vida, hermano. Entonces, oiga esto, hermano. Ahora cuando dice Padre nuestro, se van a recordar que el Padre, porque ellos conocían el maná, y el maná es espiritual, y ahora el Padre nuestro me está diciendo, en la tribulación van a tener que aceptar, porque el Padre nuestro, el pan nuestro es Jesús en la vida eterna. Vaya tomando esos datos. Es Jesús en la vida eterna, ¿no? ¿Y qué dijeron los judíos? Como los judíos todos lo toman literal, ese es el problema de tomar la interpretación literaria del texto. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Alguien me puede recordar que la gente que come carne tiene un nombre? Carne humana. ¿Cómo? Caníbal. Eso le dijeron. No, le dijeron, vos estás diciendo que te comamos, vos estás diciendo a los judíos, porque se creían mucho, ¿me estás diciendo? Y no lo entendieron lo que está diciendo ahora. Ahora bien, hermano, en el Padre Nuestro tenemos, vamos bien. Yo quiero preguntar, miren, este remanente que tenemos debe de ir tomando ideas. Dijimos que el Padre Nuestro es para la tribulación. Es para la tribulación. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿lo podemos aplicar? Sí, lo podemos hacer. Sí, el texto es aplicativo. Ahora, terminando, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Qué más dice, hermano? Danos el pan de cada día, danos hoy. ¿Y qué más? Vaya, póngale uso a esto, hermano. ¿Qué dice ahí? Perdone nuestra deuda. Y usted, hermanito, oiga, si lo tomamos literal, ¿qué pensamos? ¿Qué va a pagar nuestros chillos? No. Si sus chillos no tiene usted, es porque no ha sido un buen administrador, no ha sido un buen mayordomo. Fichita que me va cayendo, hermano Nelson, vamos a tomar café. Y créanme que el hermano Nelson y el pastor Angelito son gustosos. Starbucks y cositas altas, hermano, porque un café, hermano, de los que yo tomo allá en el Parque Libertad, donde los bolos niños, hermano, ahí ellos no, ¿cómo vamos a tomar café ese? Ahí yo digo, Starbucks, Coffee Cup, hoy un nuevo que ha salido, hermano, oiga, no tomen el texto literal, miren lo que dice, perdónanos. ¿Qué dice? Nuestra deuda. ¿Saben que los judíos y usted teníamos una gran deuda? Oiga, la paga del pecado es muerte. ¿Qué le estaba diciendo? La paga, tenés una deuda conmigo. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte en el griego significa separación. Porque la muerte, hermano, no le tenga miedo.
La muerte, hermano, simplemente separa lo material con lo espiritual. Por eso se llama separación la palabra muerte. ¿Y qué estaban? Bueno, los judíos y usted antes de Cristo, ¿qué estábamos nosotros? Separados de Él. Separados, no nos podía. ¿Quién nos reconcilió con Él? Jesús, la muerte. Ahora vamos a aprender, hermano, que usted, sus pecados están pagados. No se recuerde de sus pecados pasados, presentes y futuros. Los pagó Cristo en la cruz del Calvario y le ha dado vida y vida en abundancia, hermano. Un dato importante, y yo le estoy diciendo los versos y los vamos a ver para que no me diga, el pastor vino a decirnos eso. No, en la Biblia está. En el Antiguo Testamento dice que los pecados los agarró Dios y los metió al fondo del mar. Yo creo que el versículo está, si no me equivoco, el versículo de eso que le estoy diciendo está en Miqueas. En Miqueas, busquen. Agarró los pecados y los fue a meter, hermano, al fondo del mar. Vale. En el Antiguo Testamento, póngala ahí, en el Antiguo Testamento Dios agarró los pecados y los fue a dejar al fondo del mar. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús va hacia el infierno, ¿sabe qué hizo Jesús, hermano? ¡Wow, pastor! Tiene ahí me invita a café. Sí, yo tengo que bajar. ¿Sabe qué hizo? Ya sabe el pastor Nelson. Fue Jesús, ya le voy a dar el texto. Fue a agarrarlos allá al fondo del mar. Se los llevó y los clavó en la cruz del Calvario. ¿Quiere verlo? Vamos a la Biblia. Porque aquí bíblicamente, busque conmigo Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leerlo como que esté comiendo pescado. Ahí está, miren. Miqueas 7:19. En volver a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Antiguo Testamento. En el Nuevo decía el pastor Nelson que lo fue a traer. Miren lo que dice en el Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo como que estamos comiendo pescado. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿qué dice, hermanito? ¿Cuál es? No, dígalo conmigo fuerte. Todos les perdonó solo los pasados, hermano Nelson. Lea la Biblia y váyase al original si quiere. Y el original dice todos de todos. Exactamente. No, fíjate que solo te voy a perdonar 25. Bueno, Romanos 5:21, ¿qué era? ahorita no vamos a que le dice, solo te voy te voy a perdonar la mitad. ¿Qué pasa, hermano, si yo sigo pecando? ¿Qué pasa si yo sigo pecando? Yo le puedo decir que le va a ir mal. Porque el pecado que usted lo tiene en el futuro y va a pecar. Y ojo, sigamos, ya vamos a leer el texto del hermano Nelson. Dice, todos, ¿verdad? Los pecados. 14, mire lo que dice. Anulando el acta. Era una lista que usted tenía de todos los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios en medio, y clavándola, oiga, en la cruz. Sus pecados están clavados en la cruz. ¿Cuánto le damos gloria y honra a Dios, hermano? Déle ese fuerte aplauso al Rey, hermano, que soy libre, hermano. Dice esa palabra, rescatando, rompiendo esas cadenas, hermano, de pecado. Ahora dice que tenemos en la gracia, que estamos en este periodo, nos perdonó. Ahora, yo le pregunto, estamos siempre en el Padre Nuestro, no se vaya a mover porque estamos en la palabra deudas. Ellos tienen deuda. ¿Por qué tienen deuda? Porque no han aceptado a Jesús.
Jesús? Amén. ¿No han aceptado a Jesús? Exacto. No han creído. Entonces, hermano, hay gente que tiene deuda. Póngale eso. Hay gente que tiene deuda. Tiene deuda todavía. Porque no han querido aceptar a Cristo. ¿Sabe cuál es el pecado imperdonable? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu? A dar otro punto. Le estoy dando un sinfín de puntos. Agárrelo para que cuando usted esté en esta plataforma bendiga a otro. La blasfemia del Espíritu Santo es: ¿qué hace el Espíritu Santo al pecador? Dice la palabra que lo convence de pecado. ¿Ya? De pecado. El Espíritu Santo convence al individuo de pecado. Si usted rechaza al Espíritu Santo, usted rechaza a Jesús. Y al rechazar a Jesús, usted blasfemo, porque no hay perdón de pecado. Esa es la gran blasfemia del mundo, el no aceptar al Espíritu Santo que nos convenza o nos radure del pecado. Ahora bien, veamos el texto que decía el hermano Nelson, la carta a los Romanos, una carta escrita, dictada por el apóstol Pablo, escrita por Tercio, el amanuense, le dicen, el escritor de la carta es Tercio, porque no la escribió Pablo, porque esa carta es jurídica, entonces Pablo conocía leyes, pero no las escribía, porque la lengua está escrita, la carta de los Romanos, con un dialecto que se llama tolomaico. Esa carta de los Romanos está escrita por un dialecto derivado del griego que es tolomaico. ¿Y quién era ese? Uno de los generales de Alejandro Magno. Vayan tomando datos porque son datos importantes. Por eso que no la escribió el apóstol Pablo, pero sí la dictó, y la dictó muy bien. Romanos, hermano Nelson dijo 5:21. Miren lo que dice Romanos 5. No, hermano, no tiene 21, tiene. No, perdón. Ahí está, mira, ahí la puso. El hermano dice: para que así como el pecado reinó para la muerte, hay una coma, así también la gracia, oiga, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Ahí está, le está reconfirmando la gracia de Dios. Ahora, regresando al Padre Nuestro, porque estamos en la tribulación, el Padre Nuestro desde la tribulación, y terminando su última frase dice: perdona nuestras deudas. Ellos no pueden ser perdonados porque en la tribulación sí, porque van a entender este punto, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, hoy este es aplicado para nosotros. Perdone. Ya no hay esa raíz de amargura. Es que yo no lo puedo ver. Unas viejitas, hermano, en la iglesia mía no se pueden ver. Desde que se ven, uno se pasa para el otro y la otra para el otro. Y una, eso sí, te va a agarrar ataque, mami, le digo yo. Y un día le digo: ¿y usted por qué está enojada? Es que mire, me dijo, ella me dijo, salió y no me dio la mano. Y le digo yo a la otra: hermana, ¿y usted no le dio la mano? Calle, el pastor me dijo que venía del baño, me dijo que no había agua, y me llené. Entonces me dijo, por no llenarla de infectar a la hermanita, no le di la mano. Entonces, siempre hay algo, oiga, hay algo que por eso. Entonces yo le pregunto hoy a usted: suelte raíces de amargura y perdone. Perdón. La palabra perdón en latín, póngale esto, la palabra perdón en latín es una palabra compuesta. La primera es viene de latín, que es perder, y do viene de latín, que es
es donar. Entonces la palabra perdón es perder su territorio y donarlo. Bendiciones, Dios les bendiga. Donarlo. Entonces perdone, ¿verdad? Perder, donar. Ahí está. Entonces no traiga a colación raíces de amargura. Por eso ahí dice, mire, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Dijimos que hay textos basados, hermano, en la tribulación. Otro texto que es tribulacionario, ponga ahí otro texto que es tribulacionario, es Daniel capítulo 12, versículo 1. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 1. Es un texto de la tribulación. Le estoy dando textos porque hay pastores que agarran textos y los sacan de contexto. Interpretémoslo como dice: en aquellos tiempos se levantará Miguel, es un ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de los pueblos judíos. Verso 2. Y serán tiempos, tribulación, póngale ahí, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que nosotros no hemos pasado nada, hermano. La tribulación, hermano, sí se va a derramar sangre, van a haber guerras, enfermedades, pestes, los gobiernos contra gobiernos. Entonces por eso dice: pero en aquellos tiempos será libertado mi pueblo, el verso 2. Y muchos de los que ese es 2. Vaya, ahí anote esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, vaya, ese no es para la iglesia. No, estos son todos los judíos que murieron creyendo en Dios: Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué lo dice? Porque Tesalonicenses dice que en el arrebatamiento va a haber una resurrección. Hay 7 resurrecciones. 7 resurrecciones. La primera resurrección fueron los que se levantó el sepulcro cuando Jesús resucitó. 1. 2. La resurrección de Cristo. 3. Va a ser la resurrección de la iglesia, porque ahí dice, póngale, la Biblia tiene datos que usted se salta. Dice, el Tesalonicense dice, póngale esto: al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo. Esa en griego es enfatizar, en Cristo, no dicen los ángeles, no, es el periodo de la gracia los que van a resucitar, en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, y después dice, los que hemos quedado seremos arrebatados. Ahora, el verso 2 está hablando del pueblo judío, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pueblo judío. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está hablando con los judíos. Claro, van a resplandecer porque soñaron esto, hermano. Y los que enseñan la justicia será, dice, multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, te dice, cierra estas palabras y séllalas. Por eso es que la semana 70, hermano, ellos no lo conocen hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fin? Otro punto. Hay fin de la iglesia, fin de la tribulación, fin del reino milenial y fin del mundo. Ay, hermano, el fin del mundo. No, tiene que pasar 1000 años, hermano. 1007 años tienen que venir para el fin del mundo. No hay fin del mundo ahorita. ¿Qué hay? Fin de la era eclesiástica. Porque la iglesia, hermano, cuando suene la trompeta, seremos arrebatados y vamos a irnos para el cielo. Y en el cielo tenemos la boda del Cordero, el tribunal de Cristo, y somos fiesta con Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. A mí eso me motiva a seguir, hermanos, con Dios. Entonces,
Volvemos al punto. Ese es el fin de la era eclesiástica. El fin de la tribulación después de 7 años. El fin del milenio. Cuando dice ahí, y yo creo que gente corre por la verdad. El fin, hasta el fin de los tiempos. Está hablando del fin de la tribulación. El fin de la tribulación. Verso, sí, hay otra parte del verso 4. Mire esto, que muchos correrán, mire cómo va a estar la gente en la tribulación, y muchos correrán de aquí para allá, y esto ha sido mal interpretado. Hoy vamos a descubrir cabezas, y la ciencia aumentará. Mire, dice, ¿ha visto los teléfonos ahora? Es que ahí está escrito, no está hablando de la ciencia. Mire, pastor, usted hoy puede chatear con una vieja allá en España. No está hablando de la ciencia. La palabra ciencia en el hebreo, pero no, es hebreo. La palabra ciencia significa, póngale cuidado a esto, conocimiento. Póngalo ahí, conocimiento, ¿no? Conocimiento. En la tribulación, los judíos se les va a aumentar el conocimiento y van a ir a interpretar todo el Nuevo Testamento. Por eso dice, y aumentará la ciencia, aumentará el conocimiento de saber de las Escrituras. Cuando comiencen a ver Mateo, Apocalipsis, ese es el conocimiento que se va a aumentar, es la ciencia que se va a aumentar. Van a ver Mateo, Marcos, Lucas, los escritos del apóstol Pablo, y se van a dar cuenta que el que crucificaron hace 2000 y fracciones de años era Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de los pastores, el Cordero Pascual. Ahí se van a dar cuenta, hermano, ellos. ¿Por qué? Porque aumentaron su conocimiento. No es la ciencia, esa científica, porque ahí sería científica. No está hablando de esa ciencia, está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy nos está trayendo, hermano, a colación que debería usted amar el conocimiento. ¿Ama el conocimiento? Entonces el capítulo 12, oiga, el capítulo 12 es para la tribulación. Vamos a las, ¿cómo se llama? Las palabras, a lo de nosotros. Ahí está. La gracia. Ya para poner bases. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Sí. Dele, hermano. Dele. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Pero los que estamos acá tenemos la oportunidad de ver a nuestros familiares que hayan muerto en Cristo. Buena pregunta. Yo creo que esa pregunta es excelente. Es así, ¿verdad? Cuando nosotros estemos allá, vamos a tener conocimiento de nuestros familiares y hermanos. Así, ¿verdad? ¿Verdad? La Biblia lo responde, no lo respondo yo, porque si yo lo respondiera, dijera que no, porque hay familiares que uno no lo quiere. La esperanza de uno, Sí. como hijo de Dios, Amén. dice que tenemos esa esperanza de poder vernos cara a cara. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso, hermano, para fortalecer a la vida del hermano. Gloria a Dios. Mi anhelo es ver a mi madre y a mi abuela. Gloria a Dios. Así como dice su palabra, que nos veremos a la cara. Amén. Yo no dudo de ellas, que se fueron con Dios, con Cristo Jesús. Qué bendición. Yo solamente
La Biblia tiene la respuesta. Y ahorita se la vamos a dar. Dígame, Pastor Arturo. Esta otra versión del conocimiento o de la ciencia, Amén. pero está más claro. Sí. Dice también, Gloria a Dios. también guarda estas palabras como un secreto y seguirlo hasta el final. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Wow, denle fuerte aplauso a Dios, hermano. Porque miren, déselo, porque, hermano, Dios siempre pone. Fíjense que él lo que hace el hermano Arturo es ver otras versiones más claras. Lo que hace es facilitarle al que vaya a escudriñar el griego, el hebreo. Yo sí, porque soy profesor de esto, entonces tengo que estudiar. Ahora, excelente, gracias hermano Arturo. La pregunta del hermano está muy buena. Dice, ¿qué pasa cuando nosotros moramos en Cristo? Vamos para el cielo, tendremos conciencia y conocimiento. Claro que sí. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y vámonos así rapiditamente. No vamos a buscar la Biblia, sino que se la voy a parafrasear, hermano. Cuando se muere el rico y se muere Lázaro, dos, miren, el rico tiene conocimiento en el infierno. Mi mamá dice, ya tengo 5 hermanos. ¿De qué se recordó? Vale, pero estamos hablando del perdido. Pero ya había otro. No, Lázaro no habló, era mudo todos los días. ¿Sabe quién habló? Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Vení, tenemos una. Allá tiene. Abraham la salvó. ¿Y tenía qué, hermana? Conocimiento. Sí va a tener usted conocimiento de sus familiares y se va a poder ver si están en Cristo. Si están en Cristo, sí. Los que se pierden, se los va a borrar el cassette que se perdió. Porque le gustaría a usted, hermana, estar en gran banquete, comiendo, y que allá afuera estuviera un familiar viéndola. Ese, ¿por qué? No entró en el reino. Ese sí será borrado. Será borrado. Y ojo, hermana, hay cositas tan pequeñas que muchos dicen, es que la salvación, mire, el que fue clavado a la parte de Jesús, hubo alguien que fue salvo. Yo hace 14 años, enfrente de mi casa estaba un alcohólico muriendo. Le había agarrado una cosa que le llama fiebre alcohólica. Y él de apodo le decía mozo. Y yo llegué y estaba él en un colchón. Mi mamá le había regalado un colchón afuera y ahí se mantenían bolos. Y ahí estaba él y sudando. Y llego yo y me hinco y le digo yo, oso, ponete claro, sígueme. Vos te vas a morir, sígueme, ya no aguanto. Va, ¿quieres acercar a Jesús? Sígueme. Hagamos la oración. Y la hicimos. Y me dice, cuando yo me levanto, me dice, Jonathan, no me decía pastor, Jonathan, ¿qué pasó? Quiero volver a confesarme. Y agarrarme la mano. Y le agarro la mano y le dice, estaba pelada. Y me dice, yo confieso ahora. Y yo decía, así el oso. Y mi mamá salió en ese momento. Yo confieso que Jesús es mi Señor. Y se le volaron lágrimas. La esposa de él llegó a recogerlo. Eso fue a las 7 de la noche. 11 estaba muerto. ¿Saben qué le dije yo? Saludar a Jesús, con una lágrima me dijo sí. Y yo sé que Él es salvo, porque la salvación pertenece a Jesús de Nazaret. No le pertenece al hombre, no le pertenece a una denominación, le pertenece a Jesús. Él fue el que dio su vida por nosotros. Por eso es que ahora estamos aquí, hermano. Por eso es que estamos aquí. Ahora, dígame. Sí. Sí. Y la Biblia lo apoya, en que no podemos estar en el cielo. ¿Bien? Exacto. No va a poder. Dios dice que jugará toda lágrima, todo
Usted va a estar contento allá y se va a ver con otros familiares y va a ver a otros personajes de la Biblia. Yo, hermano, le confieso, yo quisiera ir a ver a Abraham y tocarle esas barbas blancas. Quisiera ir a pegarle 5 patadas a la Eva. Pegarle 5 porque por ella estamos caídos, hermano, ¿no? Y también preguntarle a Adán, dirá, ¿y aquí por qué no hay ciudad mujer? Ahora, ya vamos terminando, ya se nos fue el tiempo, pero hermano, esto es interesante. Buenas las preguntas que están haciendo, buenas las preguntas. Y mira ahí, la dispensación de la gracia era la responsabilidad. Mire, ¿cuál es la responsabilidad de la gracia? Aceptar a Cristo como Salvador, guardar la sana doctrina. Ahí están los textos bíblicos. El fracaso de la gracia, rechazar a Cristo y que la apostasía de las iglesias entre acá. ¿Qué es la apostasía? La negación a Jesús. ¿Qué son los inicios de que la iglesia, hermano, está sufriendo la heladez de la misma congregación? Hermano, vamos a quedar pocos. Perdonen. Mire, pastor, pero aquella iglesia que está allá por Metrocentro está llena. Usted sabe que esos son salvos. Usted no sabe. Nosotros con el hermano Nelson nos hacemos preguntas. En filosofía le llaman cuando uno baila por los tiempos. Baila por los tiempos. Y nos decimos, mire, pastor, y nos preguntamos de gente de la salvación. Y cada vez que nos hacemos esas preguntas, nos ponemos nosotros nerviosos y vamos a la sangre de Cristo. Porque, ojo, hermano, a nosotros que ya nos salvó Cristo, nos perdonó pecados, nos clavó en la cruz del Calvario. Hebreos 10:10, ¿sabe qué dice? Hebreos 10:10. Dice Hebreos 10:10 que sus pecados, un solo sacrificio bastó para todos sus pecados. Mire qué precioso, hermano. Mire, en esta es la voluntad que somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mire qué bonito. Ya no se desesperen, amén. Entonces la gracia, la responsabilidad de la gracia era, la primera dijimos, la responsabilidad es aceptar a Cristo. El fracaso es rechazar a Cristo y que entre la iglesia en apostasía. Y el juicio en la gran tribulación. El que no acepta a Cristo, hoy este es el periodo, va a pasar la tribulación. Y la tribulación, hermano, no es sencilla. Después de la tribulación, que son 7 años, que ya vimos algunos textos, viene el milenio, y allí nos vamos a quedar. En el milenio. En el milenio. El milenio lo vamos a ver, y algunas diferencias entre la gracia y la ley las vamos a ver, porque muchos quieren vivir bajo ley y no va a poder, hermano. Por más que usted quiera vivir bajo la ley, va a ser un fracaso, se va a frustrar y se va a ir de la iglesia. Viva bajo la gracia. La gracia, hermano, es perfecta en su voluntad, pero tampoco la vamos a degenerar la gracia. Ya, hermanos, vamos a quedar para la próxima, vamos a ver el milenio, pero antes de esto quiero dejar un periodo de preguntas y respuestas prácticas. Si ustedes deseen preguntar, con mucho gusto vamos a responder. Si hay alguien que tiene una pregunta, hoy es el momento para poderlo hacer, pero del tema que hemos visto. Amén. Dígame. Mi pregunta con respecto a lo de la Trinidad, cuando la función que desarrolla el Padre. Muy bien. Los tres personajes, para que quede el panorama realmente su desarrollo personal. Muy bien, me llega esa pregunta, excelente. Vamos a responder esa pregunta acerca de cuando nos referimos a estos personajes que son bíblicos, nos referimos a la Trinidad satánica. Así, Trinidad satánica.
Y estos es la copia barata de la Trinidad verdadera. Es como que usted compre unos zapatos, pues no la marca, o sea, los días los van a dar destrabados. Imitador, esa es la palabra. Imita, entonces el diablo va a hacer la forma del Padre, que lo adoren, porque ese fue su problema con Dios, que lo adoren. La adoración le gustó de Dios y Dios lo destronó. Y vino al mundo y tentó a Jesús queriendo que lo adoraran también, y Jesús lo destronó. Y lo está buscando a usted para que lo adore, y usted lo tiene que destronar. Amén. Esa es la función del Padre. Ahora, el Hijo va a hacer la función, el Hijo va a hacer la función del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Lo vamos a ver en la próxima estudio. Vamos a ver detalles del anticristo. El anticristo imita a Jesús. Se cree que el anticristo, cuando él viene en el capítulo 6, conectado con el capítulo 24 de Mateo, ahí está el anticristo en el capítulo 24 de Mateo, y Jesús se lo dijo a los judíos así, mira, así le dijo a los judíos: mira, papá, aquí está todo cómo son el anticristo. Le dio las figuras, por eso le dicen a Mateo 24, le dice el mini apocalipsis de Jesús, y lo vamos a ver detallado. Y miren, y Jesús le dice: ¿cómo viene la copia del anticristo? En un caballo blanco. ¿Cómo viene Jesús? En un caballo blanco. ¿Cómo viene el anticristo? Viene con una corona. Pero mire bien, la Biblia es tan perfecta. La corona que usa el anticristo en el capítulo 6 trae, hermano, una corona que se llama estéfanos en griego, que es uno de laurel, que se marchita al tercer día. Y la corona que trae Jesús es de oro. Mira, Jesús trae una espada, y cada vez que trae el anticristo trae un escudo, cuando se tira flechas, un arco, pero sin flechas. El arco es simbólico, porque todo el anticristo es simbología. Entonces el arco, hermano, es el poder militar que va a tener, pero sin flechas. No va a mover armas, va a mover la boca. Va a ser un guía duro, y va a mover todos los sistemas políticos, sociales, económicos con la boca. El tipo los ambientes sociales como el BUC, el LGBT, los gays, van a estar a favor. ¿Por qué? Porque se cree que el anticristo no va a ser homosexual. ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Cómo, pastor? Lo dice. En el capítulo 9 de Daniel dice que es el anticristo, no gustará de las mujeres de su padre. ¿Y quiénes eran los padres? Unos grandes hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, y él no gustará de las mujeres de su padre. En pocas palabras, como decía mi abuela, se le moja la canoa. A ver quién ha volado, yo no lo entendí nunca, ¿verdad? Pero será que, ¿y por qué, hermano? Porque él va a traer ese poder. Y, oiga, y esa pregunta cierro con esto: el espíritu del falso profeta está actual y está en las iglesias evangélicas, en los falsos profetas, en los falsos apóstoles, en los falsos pastores. Está ahí, él entró, está en la primera carta de los Tesalonicenses, el espíritu del profeta falso. Ahí está. Es por eso, hermano, que ustedes rescatando al cautivo, son así, son la luz acá, son la brecha que ha parado Dios, son el faro. Por eso no se rinden a aprender. Siga aprendiendo, hermano. No importa que usted diga, porque usted es el importante. Entonces, el falso profeta es un espíritu, pero se va a hacer vidente. Oiga, se va a hacer lo van a tocar, pero en la tribulación. Y ojo, hermano, ¿a quién le llaman profetas? Se le debe el dato. No es el catolicismo. No. Hay alguien que le llaman, al líder mayor le llaman profeta. Y no me quiero meter en problemas, porque yo ya
pastores me han demandado por decir la verdad. Entonces, imagínense que yo diga que el representante que se amarra con los trapos, a él es el profeta, a él, al mayor. Y esa religión es la que está creciendo en el país. Los centros educativos los está tomando él, pero no vemos eso. Pero bueno, Y ese sí es curioso también. Porque nosotros somos bautizados por el agua. ven, Pero acá cuando dice en Malaquías, que habló usted en el 7:19, que los pecados los deja, dice, al fondo de la mar. Entonces, se me vino a mi mente en ese momento, cuando estábamos hablando sobre ese versículo, o de ese, ¿cómo se llama? El libro de Malaquías, cuando nosotros somos bautizados por lo que es el agua. No sé, se me vino que pues quizás queda ahí el pecado para nosotros los bautizados. fíjense, hermana, que el bautismo del agua, ¿por qué no bautizamos infantes? Porque no tienen razonamiento. El bautismo del agua es para confesión que usted se ha arrepentido. Entonces, el bautismo de agua está en la carne. Entonces, ¿quién es usted en sí? Usted no es su carne, es como el carro, el motor es el que lo envía. Dentro de lo que vemos acá, dentro es el alma, ese es usted. Yo le digo ahorita, ¿cómo se llama? Hermana Maribel, póngame 5 libras de pensamiento aquí. No me lo puede poner. Póngame 5 libras aquí de pensamiento, póngame aquí una idea. ¿Para qué no? La idea surgió de adentro. Entonces, la sangre y el sacrificio de Jesús fue para perdonar a Maribel de adentro. Porque dice, ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Quién entra? Por eso es que este cuerpo va hacia la tumba. Y a usted le van a tener que dar, hermana, un cuerpo glorificado para poder entrar al reino de los cielos. Pero yo lo que quiero es saber por qué Malaquías dice que sus pecados serán dejados en el cielo. Ah, ok. Hermana, dice que en cierta ocasión yo oí la predicación de un pastor que dio una ilustración bien preciosa. Dice de que Satanás, cuando los pecados entraron al agua, agarró su marido y lo fue a buscar. Esa es una ilustración. Entonces, ¿pero qué sucede con la conciencia nuestra? Nosotros estamos dudando si lo perdonaron o no. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿lo habrán perdonado? Entonces aquí no es Jesús y fue más perfecto. Lo colgó en la cruz del Calvario. Satanás no tiene poder para llegar a la cruz. Entonces hoy se fue perdonado. Cuando usted le pide a Dios que la perdone de todo corazón, la perdona totalmente y ya usted no ande dudando. No la perdonó y lo colgó en la cruz del Calvario porque Satanás no tiene poder. Amén. La verdad que, 2 minutos tenemos. hermano, la verdad que cuando dicen que yo no tengo pecado por el fondo del mar, no está diciendo que al mar llegaron los pecados, sino que como lo que con eso, y en la cruz, esa es una forma figurada o simbólica, que él echó nuestros pecados al mar, sino que lo perdonó y murió en la cruz. El texto en sí quiere dar a entender, el de Miqueas, quiere dar a entender, hermana, que en el Antiguo Testamento, capítulo 32, si no me equivoco, de Salmos, dice que los pecados solo eran cubiertos. Entonces, en el Nuevo Testamento son perdonados y son quitados. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender el texto.
pero si gustaría, le hacemos una exégesis bíblica en el texto y se lo traigo bien interpretado el próximo miércoles, pero bien interpretado, ¿verdad? Porque posiblemente puede tener razón el hermano Arturo, puede ser una forma metafórica, pero hay que ir a interpretar. Me gusta siempre responder si él me he sentado a interpretar el texto, ¿verdad? Esa sería mi razón. ¿Amén? Así, hermanos, dejo al pastor Nelson que nos va a llevar en oración. Pastor, cierre mi participación en oración y le entrega el micrófono al pastor a mí. Gracias, pastor. Vamos a leer palabras de oración, queridos hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Bendito Dios, querido Dios, te damos gracias por esta preciosa palabra, donde tú nos has alimentado y nos has despojado de posibles dudas, Padre Santo. La verdad es que necesitamos de esa aportación para que nosotros podamos entender qué nos está queriendo decir cuando nosotros escudriñamos y hacemos un exégesis a esa palabra preciosa que es tu santa palabra. Desde ya te pedimos que aumentes el entendimiento de los que estamos presentes para que podamos interpretar tu santa palabra. Desde ya te pedimos, Dios, que ilumines mente, cuerpo y alma de todos los que estamos acá, porque el propósito nuestro es que un día, cuando tú lo llames a tu presencia, podamos decir, heme aquí, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque necesitamos conocer esa ciencia que tú dices que se va a aumentar en los últimos tiempos, y definitivamente el pastor Jonathan nos está enseñando, Padre Santo, esa bondad que Él tiene para dirigirnos. Te damos gracias, bendice, Padre Santo, esta preciosa iglesia, rescatando el cautivo, que desde en sí, Padre Santo, tu santa palabra está diciendo el mismo lenguaje que lo estaba diciendo el pastor Jonathan. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice, Padre Santo, a la pastora de esta iglesia. Bendice, Padre Santo, a las nuevas personas que van a venir a este lugar. Tenemos que orar para que el Señor Dios llene este lugar. Señor, desde ya vemos una abundancia de gente con necesidades, Dios, que va a venir sin Dios y sin esperanza. Pero tú, Dios Todopoderoso, vas a inundar este lugar y va a ser, oh Dios Todopoderoso, predicada tu santa palabra, pero la palabra verdadera, Padre Santo, que nos conduce ese caminito recto, ese caminito angosto a Cristo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Hijo Jesús.